multiplicando esto por esto, nos queda que LRL por el voltaje al cuadrado dividido por esta suma al cuadrado. Y esta sería la potencia que se consume en esta resistencia. Ustedes en la casa yo los desafío a que calculen cuánto vale la potencia que se consume acá. ¿No es cierto? Sería R Thevenin, la forma más fácil sería R Thevenin por I cuadrado. ¿Ya? Les va a quedar algo muy parecido, solamente que acá es R Thevenin. ¿Ya? Y así saldríamos la potencia que consume esta impedancia, y finalmente la potencia que consume la red, o sea, perdón, la potencia que inyecta la red, la fuente, sería la suma de estas dos potencias. Y así sabríamos cuáles son las potencias en cada una de las componentes del circuito. Bien, tenemos la función objetivo y nuestro problema es maximizar. Bueno, aquí nosotros vamos a suponer que la función es cóncava. ¿Ya? Porque para poder, aquí tenemos que ir un poco a la teoría de optimización. ¿Ya? Nosotros sabemos de la teoría de optimización que para que una función tenga máximo, la función debe ser cóncava. Y para que una función tenga mínimo, esta debe ser convexa. Entonces, si yo, en este caso, yo debería hacer la prueba de la blancura, es decir, calcular la condición de segundo orden y demostrar que la función es cóncava. ¿Ya? Y ustedes deben haber visto los teoremas de cálculo que se usan ahí en cálculo 2, cuando le enseñan problemas de mínimo y máximo, el criterio de la segunda derivada. Bien, eso no lo hice. Un buen estudiante acuicioso podría tratar de intentar hacerlo, ¿ya? Para entretenerse un poco más. Bueno, si suponemos, esto en todo caso yo lo demostré, pero se puede demostrar empíricamente esto, porque lo único que tienen que hacer ustedes es dibujar la potencia, esta función, en función de RL y hacer variar RL desde 0 a un valor grande. Y en la medida que eso vaya ocurriendo, ustedes van a ver que la curva de potencia va creciendo hasta que y después empieza a decrecer. Si esa sería como la forma empírica de demostrarlo, o sea, dibujar la función en función de RL, donde RL sería como la variable independiente y la potencia sería la variable. Los desafíos que la hagan en Excel, es muy fácil, lo pueden hacer en MATLAB también. Bien, entonces si PRL, como PRL, sabemos que es una función cóncava, aplicamos el criterio de la primera derivada y derivamos esta función. ¿Ya? Y ustedes ahí tendrán que acordarse cuál es la regla para la diferenciación de un cociente, ¿verdad? La derivada de arriba por la de abajo menos la de arriba por la derivada de abajo dividido por el denominador al cuadrado. Bueno, eso es lo que se hizo acá. ¿Ya? Derivamos aquí RL por esto, menos esto por la derivada de esto, dividido por esto al cuadrado. Y el B sub T cuadrado lo sacamos para afuera como una constante. Bien, y eso hay que igualarlo a 0. Bueno, en esta cosa, como este término multiplica todo el elemento, esto se desaparece, ¿no es cierto? Multiplicamos por 1 sobre BT a ambos lados y esto desaparece. Esto no puede ser 0, porque si el denominador fuera 0, el problema quedaría indeterminado. ¿Ya? Entonces, la única forma de conseguir que esto sea 0 es que esto sea distinto de 0, perdón, que esto sea distinto de 0 y esto 0. ¿Ya? Entonces, con la condición de que esto es distinto de 0, es decir, RT y RL, en eso significa que RL no podría tomar un valor negativo, porque si tomara un valor negativo, por ejemplo, que fuera este mismo, anularía el denominador y se genera una singularidad, y no nos sirve, porque tenemos que aplicar que esto sea 0. Entonces, para que esto no se vaya a infinito, la única opción que tenemos es tomar el numerador e igualarlo a 0.
Y al hacer eso, desarrollamos este cuadrado binomio, y ahí uno se da cuenta que se va a esta parte, esto de acá también quedan menos 2RL, se resta, y finalmente queda que RTH menos RL es igual a 0, ¿ya? Despejamos RL y nos queda que es igual a RTH. Entonces, el óptimo de este problema, el máximo, ocurre cuando la resistencia es igual al valor de la resistencia de Thevenin. Ahí está el máximo. Yo en realidad ahí debería les dibujar un poco esa cosa y por supuesto que lo habrían entendido mejor. Por ahora voy a tener que confiar que el cálculo que tienen ustedes metido en el cuerpo no es tan fulero y que son capaces de entender cosas como esta. ¿Ya? Yo no veo ninguna dificultad en entender una cosa como esta, pero puede que algún alumno que no fue muy estudioso en cálculo, esto todavía le resulte muy complejo de comprender. Pero si uno dibuja la función y rápidamente se va a ubicar dónde está el máximo. Bueno, ahora que conocemos la solución de nuestro problema, hacemos la evaluación. Por ejemplo, digo, ¿cuánto vale el P máximo? El P máximo lo calculamos poniendo la solución del problema, el RL asterisco, acá. Entonces, si ustedes se dan cuenta, este pasaría a ser RThevenin. Aquí nos quedaría 2 RThevenin al cuadrado, significan 4 RThevenin cuadrado. Y aquí quedaría RThevenin por el voltaje. Bueno, este RThevenin se va a ir con el de abajo, y nos queda el 4 partido por, o sea, nos queda VTH partido por 4 veces el RThevenin. Una simple evaluación de función y sabríamos cuánto vale la máxima potencia que se disipa en este lado. Bueno, como sabemos esta potencia, también podemos calcular la potencia en esta resistencia. Y yo les dije que en ese caso, y la potencia en esta resistencia es RThevenin partido por esto, entonces en ese caso queda lo mismo. Esto se convierte en RThevenin y llegamos a la conclusión que la potencia que se disipa en esta resistencia sería esta. Y finalmente, si sumamos las dos potencias, vemos que la potencia que distribuye o entrega la fuente sería la suma de estas dos, es decir, en el fondo un medio voltaje de Thevenin al cuadrado partido por la resistencia de Thevenin. Bien, algunas cositas que uno extrae de este problema. Primero, nos damos cuenta que como las dos resistencias son iguales, la potencia, la mitad de la energía se va a gastar en la resistencia de Thevenin y la otra mitad se va a gastar en la resistencia de la carga. Eso significa que la eficiencia de transferencia de energía es 50%. Es decir, de la energía que tiene la fuente, su potencia, el 50% se disipa acá y el otro 50% se disipa acá. Ya, es una cosa que desde el punto de la ingeniería, desde el punto de vista de la ingeniería, no puede pasar desapercibido. Tenemos un sistema que tiene una baja eficiencia y que en el mejor de los casos logra un 50% de eficiencia. ¿Ya? No sé si uno estaría muy contento diseñando sistemas que tengan 50% de eficiencia, ¿ya? Y quizás para ponérselo así como en un sentido como más realista, yo les diría a ustedes, ¿cómo se sentirían ustedes si ustedes trabajan durante el mes y de la plata que ganan, solo el 50% les llega a su bolsillo y el otro se queda en el camino? ¿Ya? Usted dice, ya me van a pagar, mi primer sueldo va a ser 1.200.000, un ingeniero más o menos eso es lo que ganaría a la salida, sin experiencia, si es que le pagan bien. 1.200.000 y a usted le depositan en su cuenta corriente 600 lucas. Y la otra 600 viene el Estado Social, ¿no es cierto? El nuevo Estado Social que se va a imponer en Chile y les dice, el otro 50% es mío. Tengo que financiar la educación gratis, la salud gratis, carreteras gratis, el Estado gratis, los diputados gratis. Así que el 50% de su sueldo me pertenece. Bueno, entonces, ahora, eso es lo que está pasando en este circuito. 50% de la energía se nos gasta en el transporte.
Y la pregunta que uno se hace es si eso es admisible o no es admisible, o cuando un problema de este tipo tiene sentido desde el punto de vista de la aplicación en el mundo real. ¿Ya? Bueno, para que esto tenga sentido y ustedes encuentren una aplicación en el mundo real, la energía que se procesa en este sistema tiene que ser muy pequeñita. ¿Ya? Y eso solamente ocurre en el mundo de las comunicaciones. Cuando ustedes están transfiriendo energía eléctrica a través de señales, como el sonido, por ejemplo, o datos, los volúmenes de la energía son bajos. Y en ese caso uno puede soportar ese nivel de eficiencia, ¿ya? Dado que la cantidad de energía que estamos utilizando o gastando no es muy alta. Sin embargo, en el mundo de la ingeniería eléctrica tenemos otro tipo de problemas. Por ejemplo, transportar la energía eléctrica de un lugar a otro. Esto es lo que Tesla, ¿verdad? No sé si algunos de ustedes se habrán metido un poco en la vida de Tesla. Les recomiendo ver algunos videos que hay de Tesla. Hay videos a favor y en contra de Tesla. En realidad Tesla ahí también jugó un poco riñendo con aspectos de la ética. Así que parece que aquí la pelea era media dura, la pelea entre Edison y Tesla y con Watts fue dura, ¿ya? Hasta el extremo que llegaron a situaciones así que reñían con las cosas de la ética. Por ahí hay una silla eléctrica que fabricaron en una competencia, achicharraron a un viejo, no sé, medio fea esa parte de la historia de Tesla, así que Tesla no está como en la lista número 1 de las personas que uno admiraría. ¿No? Le han hecho hay muchos mitos de Tesla, pero también hay cosas oscuras en la vida de él. Bien, él trató de resolver el problema del transporte de energía a través de no cables, sino que la energía se transportara a través del aire. No le funcionó la teoría, ¿verdad? Que generó unas torres, para que la energía se pueda transferir a través del aire hay que hacer niveles de extra alta tensión, ya no estamos hablando de 1000 volts ni de 10.000 volts. Hoy día ustedes deben entender que la energía se está transmitiendo, hoy día en Chile, yo les dije, a 550.000 volts, aquí tenemos línea de 500 kV, 500.000 volts. En otros países ya hay líneas de 750.000 volts, y hay algunos países como los chinos que tienen líneas de 1.000.000 de volts. Y todo eso transporte por cable. Pero para transportar a través del aire se necesita mayor voltaje que ese, y las distancias no pueden ser muy grandes entre torre y torre. No, es un tema que pareciera que técnicamente no tiene sentido. Pero cuando hablamos de transporte de energía de alta potencia, hablamos de transferir megawatts. Por ejemplo, este país tiene una demanda que llega como a los 12 gigawatts, o sea, a los 12.000 megawatts. ¿Ya? O en términos de watts, serían 12 gigawatts. Claro, en realidad no hay cómo decirlo, pero es 1 por 10 elevado a 9 watts. Y una cantidad de energía gigante, y es un país chico. ¿Eh? Si ustedes miran los sistemas, no sé, pues, España tiene alrededor de 50 gigawatts, Estados Unidos, ya estamos hablando de los 300 gigawatts, 330.000 millones de watts de la potencia en punta. Entonces imagínense usted que tiene una central eléctrica que genera 100 megawatts. Hablemos de las centrales que tenemos. Atacama tiene 450 megawatts de capacidad instalada, y esa energía hay que desplazarla a través de línea de transmisión para que llegue a las mineras, a nuestra casa, etc. Y yo le digo, es razonable pensar que de los 450 megas que genera la central Angamos 2, que está en Mejillones, a la minera escondida le lleguen 225 megawatts solamente, y los otros 225 se quedan en la línea de transmisión.
Eso es inaceptable desde el punto de vista técnico. Los sistemas eléctricos en general tienen eficiencia relativamente alta con los otros sistemas. Si ustedes comparan la eficiencia de los sistemas térmicos, motor a combustión interna, y todos los ciclos térmicos, no pasan del 30% de eficiencia. En el caso de la electricidad, la eficiencia de cualquier dispositivo eléctrico, un transformador, un motor eléctrico, está sobre el 95%. Si es menos del 95%, el dispositivo ya es de mala calidad. Algunos ya llegan al 97 y 98%. Es decir, usted se compra un motor eléctrico y sabe que la energía eléctrica que le está inyectando, el 97% a lo menos de esa energía se va a convertir en energía mecánica para mover algo. Si tienen un transformador que está cambiando voltaje, el transformador va a tener como un 98, un 99% de eficiencia, es decir, ustedes meten un watt en la entrada y le van a salir 0,98 watts a la salida. O meten 100 megawatts y van a salir 98 megawatts a la salida. Solamente 2 megawatts se van a perder en pérdida. Entonces, en esos casos, cuando transportemos grandes volúmenes de energía, no se puede aplicar máxima transferencia de potencia, para que lo tengan claro. Pero con pequeñas potencias, cuando estamos moviendo señales, sí, ahí sí que podemos hacer ese juego. Bien, el mundo no es tan simple, yo siempre le he dicho. El mundo, si fueran pura resistencia, seríamos felices. Es posible que algún día el mundo llegue a ser pura resistencia. ¿Por qué razón? Porque hoy día el mundo se está moviendo hacia la corriente continua. El mundo nació con la corriente continua, los primeros desarrollos de tecnología eléctrica fueron en corriente continua, después vino la guerra ahí, ¿no es cierto?, entre Edison y Watts. Stein, aparece un señor alemán también que hizo mucha contribución en el mundo de la corriente alterna, y dieron vuelta a la tortilla y dijeron que era mejor transportar energía en corriente alterna y no en corriente continua. Y de ahí que se empezó a hacer todo en corriente alterna. La corriente alterna tiene ventaja y desventaja, ¿ya? Tiene fenómenos que no hay en corriente continua, como es la potencia reactiva, ¿ya? En corriente continua no tenemos el lío de la potencia reactiva. No hay factor de potencia en corriente continua. Pero ¿qué ha ocurrido en el último tiempo? Que se ha desarrollado la electrónica de potencia y la electrónica de alta potencia, al extremo que hoy día podemos transmitir la energía eléctrica en forma de corriente continua. Yo les dije que hace poco se terminó, el año 2017, se terminó de instalar la línea de transmisión que viene desde Santiago al norte, ¿ya? Quizás acá le podría mostrar un dibujito, ya que tengo todo eso hecho en otros cursos que dicto, para que ustedes me entiendan de qué estamos hablando. Esto es... Así van a entender un poco de qué se trata el mundo real. Bueno, vamos a mirar solamente de este trabajo, que estos son los cursos que yo hago a nivel ya de alumnos de sexto año. Este es nuestro país, este es el norte. Aquí está Perú, Bolivia, Argentina, Arica, Iquique, Antofagasta, y aquí se acaba nuestro sistema interconectado en el modo antiguo. Y esto es el sur. El tema del sur parte aquí en Paposo, un poquito a 50 kilómetros al norte de Taltal. Ahí hay una caleta, y ahí se instaló una central a gas de ciclo combinado. Y de ahí parte el sistema eléctrico del central y viaja, ¿no es cierto?, llega a Chañará, o sea, yo digo, de Almagro, después se va a Caldera, de Caldera llega a Copiapó, de Copiapó se va a Vallenar. Todos esos puntos tienen nombre. Copiapó se llama Cardona, Vallenar se llama Maitencillo, de Vallenar nos vamos a Serena, Pan de Azúcar,
Ahí estamos en las playas de la cuarta región, ¿no es cierto? Peñuela, Mejillones, ahí, todos los que les gusta Serena ahí, los cuicos, se van ahí a la playa del Faro en el verano, a Peñuela, a tirar la foca. Y de ahí nos vamos en una tira larga desde Serena hasta Los Vilos, y de Los Vilos llegamos al sur, que es la entrada norte de Santiago, que es Polpaico. ¿Ya? Polpaico tenemos toda la zona de Santiago, el anillo de Santiago que está en 220. Santiago es una ciudad tan grande que tiene un consumo del 50% de la energía de este país se consume en Santiago. Así que Santiago es un sistema que tiene anillo de 220.000 volts dentro de la ciudad, porque es mucha la energía que se consuma. Y de ahí nos empezamos a ir al sur, nos vamos a la cuenca del Biobío, pasando en Concepción, donde tenemos toda la producción de energía con agua, y finalmente llegamos hasta a la isla Grande de Chiloé, a través de un cable aéreo que cruza hacia la isla. Bien, eso en resumen, pero lo que les quería mostrar es lo siguiente. Esta es la fase en la cual se construyó una línea de transmisión en 500.000 volts que nace acá en cerca de la subestación Crucero. La subestación Crucero está por ahí arriba en cerca de Tocopilla, pero hacia La Pampa, todo ese sector del desierto. Es su estación Crucero, y cerca de eso hay una estación que le pusieron Los Changos. Y aquí viene una línea de doble circuito desde el sur. Aquí está Cumbre, Nueva Cardone. ¿Ya? Nueva Cardone estamos en Copiapó. Este pedacito de raya que acá significa de alrededor de 650 kilómetros. 600 kilómetros probablemente de aquí. De Antofagasta a Copiapó, ¿no es cierto? Tenemos 400 kilómetros a Chañaral y 90 kilómetros 9 por 18, 180, pero son como 580 kilómetros, a Copiapó. Y antes está Cumbre, una subestación que está cerca de Chañaral. Y todo este es un circuito en 2x500. Antes el norte, como les dije, el sistema SIC llegaba hasta aquí, hasta Diego de Almagro, que está al interior de Chañaral, hacia la cordillera. De ahí venía Carrera Pinto, que es Caldera, Cardone, que es Copiapó, Maitencillo, que es Vallenar, El Pelícano y Punta Colorada, que son intermedios entre Vallenar y Serena, y finalmente Pan de Azúcar. Entonces se empieza a construir esta línea y ahí van las fases de integración. Después se construye el tramo que va desde Nueva Cardone, es decir, de Copiapó, hasta Polpaico, que es la entrada norte de Santiago. Finalmente se echa a correr este sistema del 2018 más o menos, se ponen se interconectan los dos circuitos, y así Chile se convierte en un sistema eléctrico integrado a través de estos gigantes líneas de transmisión. Entonces acá uno puede ver, por ejemplo, aquí estamos, ¿ven? Arica, Parinacota, Iquique. Aquí ven, todo esto que es verde son líneas de 220.000 volts. ¿Ven? Como tenemos bastante enmayado un poco el sector norte de líneas. Aquí está Antofagasta, aquí está Mejillones, el nuevo Mejillones. Ustedes pueden ver que aquí está la mayor cantidad de producción de energía a través de carbón, y toda esta línea empujan energía hacia la precordillera, donde tenemos toda la industria de la minería. Aquí está Escondida, ¿verdad? Que es la minera más grande. Al lado está Saldívar, después viene Laberinto, El Cobre, que son sus estaciones, Codelco. Tenemos líneas expresas, estas amarillas son líneas del año de 1915 que están acá, de 110.000 volts, cuando era la Anaconda Company, la empresa que explotaba el cobre en Chuqui, y la central la tenían acá en Tocopilla, y se ha ido desmayando con línea 2B. Y de aquí nace la línea 500. Aquí nace, eso es lo que les mostraba recién, este tramo en azul, es la línea 2x500, 500.000 volts, que llega aquí a Diego de Almagro, aquí hace una bajada, después sigue hasta Cardone, Copiapó, una bajada, y esto que estaba en líneas segmentadas cuando se estaba construyendo, Cardone, Maitencillo, Pan de Azúcar, Punta Colorada, hasta llegar a Pan de Azúcar, Serena. Esta línea después se va en expreso a
Santiago, pero estos otros puntos acá son los antiguos puntos de conexión con la línea verde, que son de 220, que son las típicas subestaciones Pan de Azúcar, Las Palmas, Los Vilos, Nogales, son líneas importantes dentro del sistema eléctrico chileno. Bueno, y aquí sigue, y llegamos ya al Gran Santiago. Llegamos con línea doble por 500, tenemos todo este anillado acá en Santiago, y de ahí venía la antigua línea de 500, que ya llevan más de 30 años en Chile, que nacen desde Alto Jahuel hasta Charrúa. ¿Ya? Charrúa, aquí hay alrededor de 370 kilómetros, que es cerca de Concepción. Charrúa, y antes está la asentación Ancoa. ¿Qué es lo que hay en todo este sector? Estas son todas las cuencas hidráulicas que hay en Chile. Aquí están todas las centrales hidráulicas que inyectaban energía hacia Santiago, y Ancoa era una central bastante importante del sistema. Ancoa, Concepción, que es la última, donde se empalmó la línea 500. Y de ahí para el sur ya, bueno, de nuevo empieza a ser una cosa mucho más radial hasta llegar a Puerto Montt, aquí, y finalmente un cable que cruza el canal del Chacao para meterse a la isla grande de Chiloé. Eso es lo que estamos hablando, y que es la pega de nosotros, po. A esto nos dedicamos los electricistas, a hacer análisis de todos estos sistemas que en términos medianos, este sistema eléctrico nacional chileno tiene alrededor de 3.000 kilómetros de longitud entre la isla de Chiloé y Arica, con la subestación Parinacota. Y todo lo que le pasa a ese sistema es materia nuestra. Nosotros tenemos que saber qué hacer, cómo diseñar y cómo operar y planificar sistemas de este tipo. ¿Ya? Entonces, por eso le digo que cuando hablamos del teorema de máxima transferencia potencia, los problemas de la ingeniería eléctrica son tan amplios que requieren tratamientos particulares, y no todos los teoremas se aplican en todos los problemas de ingeniería, en cosas bien específicas. Entonces ahora entramos al tema más complejo, porque ahora vamos a analizar el teorema, pero ¿qué pasa si la impedancia de Thevenin fuera una variable compleja? Una impedancia, un R más JX, y el ZL también fuera una impedancia compleja. ¿Qué tanto se complica el problema? Finalmente el concepto es el mismo, pero la matemática es más compleja, ¿ah? Porque aquí ya entran los números complejos y tenemos que acordar que hemos aprendido de números complejos hasta la fecha. La corriente sigue siendo el voltaje partido por la impedancia, pero estas son impedancias complejas, voltaje complejo. Y el voltaje sigue siendo ZL por I. Es el voltaje que aparece ahí. Pero la potencia, ustedes recordarán que aquí aparece el concepto de potencia aparente, ¿ya? Y esa potencia es el producto del voltaje por el conjugado de la corriente. Al hacer ese producto de esto por esto, es lo mismo que decir ZL por I conjugado. Y I por I conjugado es lo mismo que I al cuadrado, o sea, el módulo de la corriente. Porque cuando yo tomo un número complejo y lo multiplico por su conjugado, los ángulos se restan y se anulan, y solamente sobrevive el módulo de la variable compleja, no sobrevive el ángulo. Por lo tanto, la potencia compleja, en este caso, sería Z por I cuadrado, que es decir, por un escalar. Y Z sería una variable compleja. Y tendría esta forma. Al hacer esto por esto, tenemos el voltaje al cuadrado, que es un escalar, la impedancia, que es un número complejo, y el producto de esto por su conjugado. El producto de esto por su conjugado, ¿verdad? Hay que hacer las operaciones que yo les entregué en algún momento, pero que no las hemos repasado, que las vamos a empezar a repasar ya de la próxima semana cuando entremos a sistemas trifásicos. Bueno, la teoría de números variables complejas nos va a decir que esto se va a convertir en esto. ¿Ya? Y eso lo tienen que haber visto en Red 1 cuando vieron fasores. ¿Ya? Y arriba, como estoy interesado solamente en la potencia activa, solamente tomo la componente real de esta función. Este producto, un número por su conjugado, genera un número real. BTH, que también el producto por su conjugado es un número real. Así que lo único complejo acá es ZL. Entonces, esta potencia se puede descomponer en dos componentes, la componente real
que sería la potencia activa, y la componente imaginaria, que sería la potencia reactiva. ¿Ya? Y a nosotros nos interesa solamente la potencia activa, ¿ya? Por una razón que no es fácil de explicar en este momento, porque requeriríamos más de una clase solamente explicar por qué razón nosotros pescamos a la potencia activa y a la potencia reactiva la mandamos a descansar. ¿Ya? La razón más básica nomás como para poderse quedar tranquilo es que la potencia activa es la potencia útil, es la potencia que genera trabajo, ¿ah? Es la potencia que genera el movimiento mecánico, es la que mueve, ¿no es cierto? Y hace que las cosas pasen. Es la potencia que se genera, se convierte en luz, o sea, en calor, y que finalmente se convierte en iluminación. La potencia reactiva no tiene ningún uso de efecto, es distinta. Es una potencia que existe y que en general es casi indeseable, porque nos genera pérdida y nos genera una serie de problemas técnicos. Pero la potencia reactiva tiene la gracia que es una potencia electromagnética pura, es campo eléctrico, campo magnético que está presente, no genera trabajo útil, pero sí permite que las cosas ocurran. Está ahí, no la vemos, no le damos valor, pero sin esa potencia muchas cosas, por ejemplo, un motor eléctrico no se puede mover sin los campos electromagnéticos. Un transformador no puede hacer transformación de energía si no hay campo electromagnético activo. Entonces uno dice, chuta, ¿para qué queremos la potencia reactiva si al final no nos aporta desde el punto de vista de la energía útil que necesitamos para hacer las cosas? Pero a pesar que es una potencia invisible, sí está presente porque genera los campos que generan finalmente el desempeño de los componentes. Bueno, si ustedes se dan cuenta, esta ecuación de potencia, que depende del voltaje, que es dato, de la resistencia y la reactancia de Thevenin, que son datos, pero en este problema tenemos dos incógnitas: la resistencia y la reactancia de esta impedancia. Entonces ya dejó de ser el clásico problema de mínimo y máximo que vimos en cálculo 2, y se pasó a convertir en un problema de cálculo multivariable. Y ustedes no ven esa materia, ¿ya? De hecho, esa materia la vemos nosotros en un curso avanzado que se llama Mercado, el mismo curso de transparencia recién. De hecho, hoy día partimos con la teoría de optimización con los estudiantes. Ahí se necesita tener un poquito más de formación matemática para ver todos los teoremas de las condiciones necesarias y suficientes para resolver problemas de optimización multivariable. Pero como este problema es muy simple, podemos hacerlo sin conocer mucho la teoría, ¿ya? Vamos a ver lo estrictamente necesario. Entonces la teoría dice que la solución de este problema de optimización, que tiene dos incógnitas, por lo tanto un problema multivariable, se obtiene mediante la condición de primer orden, que es calcular el gradiente de la función objetivo e igualarlo a cero. Y calcular el gradiente es tomar la derivada parcial de cada una de las componentes del gradiente e igualarla a cero. Es decir, derivamos con respecto a la primera variable en forma parcial y la igualamos a cero, derivamos con respecto a la segunda variable y la igualamos a cero. Eso es todo lo que necesitamos saber del tema de los... No sé por qué aquí no. Ok, entonces ahora vamos a la aplicación de este teorema, de la condición de primer orden de un problema multivariable. Vamos a hacer el análisis por tres casos. En el primer caso, vamos a suponer que la resistencia puede variar, pero que la reactancia es constante. ¿Ya? En este problema, XL sería un dato y esto sería la incógnita. Sería un problema de una variable. Entonces, en ese caso, este problema de dos variables se convierte en problema de una variable en la cual tenemos que derivar la potencia con respecto solamente a la resistencia. Y al hacer eso, ¿verdad? Al derivar esta función con respecto a RR, ¿no es cierto?, las reglas. Derivamos esta, la multiplicamos por esta, menos esta por la derivada de esta. Esto se va a ir a 0, y esto sería 2 veces RT más RL, dividido por esto
al cuadrado. ¿Ya? Al hacer eso, que es un desarrollo algebraico no tan cortito, finalmente uno llega a la conclusión que RL tiene esta forma. La resistencia que maximiza la potencia que se va a consumir en ZL tendría que tener este valor, en donde XL es un valor que se nos entregó. Nos dice, ¿sabe qué? No pueden cambiar la reactancia inductiva de ese elemento, por lo tanto solamente pueden jugar con la resistencia. Entonces, en ese caso, lo que tendríamos que hacer es tomar la resistencia de Thevenin, elevarla al cuadrado y sumarle la reactancia de Thevenin más la reactancia de la carga al cuadrado y sacar la raíz cuadrada. En el segundo caso, podemos considerar que RL es constante y que XL es variable. Entonces, en este caso, vamos a derivar la función de potencia con respecto solamente a XL. Por lo tanto, dado que hay una sola variable, se convierte en derivadas totales, no en derivadas parciales. Derivamos la función entonces que está acá, esta, con respecto a XL, y la igualamos a 0 y despejamos y vamos a llegar a esto. Sería el segundo caso. Y el tercer caso sería cuando RL y XL son variables, y en ese caso aplicamos derivadas parciales. Primero derivado con respecto a RL, después derivamos con respecto a XL y resolvemos el sistema de ecuación que sería un sistema de 2×2. Bueno, al hacer eso, llegamos a la conclusión que RL es igual a RT y que XL es menos el XTH. De donde se concluye que la máxima transferencia de potencia en un sistema como este ocurre cuando esta impedancia es el conjugado de la impedancia de Thevenin. Ahí se va a transferir la máxima potencia. Y ese es un resultado clásico del teorema de máxima transferencia de potencia. Hay muchas formas de ver este mismo problema. Por ejemplo, hay algunos libros que ustedes van a ver que esto lo ponen como módulo y ángulo. Y derivan con respecto al módulo y con respecto al ángulo. Y le va a dar otra forma de ecuación. Entonces, en el fondo, es como uno trabajar las ecuaciones. En este caso, yo trabajé en coordenadas rectangulares. R más JX. Hay algunos que les gustan las coordenadas polares y trabajan módulo y ángulo. Esto también lo podrían trabajar en módulo y ángulo y le va a salir una ecuación que está todo en función del módulo y el ángulo. Y yo los desafío a que en la casa se entretengan tratando de demostrar este teorema, como ya tienen la teoría, cómo quedan las ecuaciones cuando la impedancia de Thevenin se expresa en módulo ángulo con la identidad del método polar, y la impedancia de la carga también se expresa en forma de módulo y ángulo. Después está la opción de que la Thevenin la representemos en coordenadas rectangulares y que la impedancia de la carga en módulo y ángulo, y le va a salir otro conjunto de ecuaciones distintas. Y finalmente, después, si la Thevenin está en módulo y ángulo y la resistencia de la carga, la impedancia de la carga está en rectangulares, también les va a salir otra ecuación. Entonces tenemos cuántas formas de expresar el mismo problema, este que tenemos acá, el método de polar puro, sería el segundo. Tercero, polar, la Thevenin, rectangular, la impedancia de la carga, sería el tercero. Cuarto, sería rectangular Thevenin, polar, la impedancia de la carga, ahí van 4. Y 5, ya, sí, esos serían 4, porque en realidad el caso del método de que la carga es polar, es el primero, polar. Entonces en algunos libros alguien se ha dado la lata de hacer eso, ¿eh? Yo conozco libros donde aparecen todas las ecuaciones según el caso. Pero para efectos, digamos, de solución, siempre uno se las puede arreglar, porque si a uno por ejemplo, si yo un día me levanto con el pie izquierdo en la mañana y digo, le voy a hacer la vida difícil a los cabros. Y les pongo este en polar y este en rectangular y le pido calcule la máxima transferencia potencia. No hay ecuaciones para esa porque no la hemos deducido, ¿verdad? Pero entonces lo que uno hace es decir, bueno, convirtamos esta cuestión al rectangular y saco el problema. Y si me lo dan al revés, hago lo mismo. O sea, siempre la puedo llevar al rectangular y sacar el problema. Pero
Si alguien quiere tener las ecuaciones expresadas de otra forma, porque por alguna razón teórica nos conviene tener expresada esta ecuación en forma polar, por supuesto que lo puede hacer. Bueno, si se dan cuenta, esto aquí hay un poquito matemática, eso es lo que lo hace un poquito entretenido el teorema, pero desde el punto de vista de la electricidad, reforma esta cuestión, porque lo único que hay que hacer es meterle datos a una calculadora. Calcule la máxima transferencia de potencia, ya la resistencia, la carga tiene que ser la resistencia y se acabó. Calcule en este caso, bueno, entonces será el complejo conjugado de la impedancia T. Y se acabó el problema y lo demás meterle el número a la calculadora. Bueno, pero los problemas también podrían ser un poquito entretenidos. Y aquí yo ayer, como estaba un poquito inspirado, había tomado un buen desayuno, había comido cuáquer con frutas secas y miel, que activó todas mis redes neuronales, harto líquido en la mañana y había hecho deporte. Así que estaba muy creativo y se me ocurrió este problema. Y este problema no se los voy a resolver, ¿ya? Lo voy a dejar de tarea, porque es un poquito largo y requiere pensar mucho. Pero un problema que a usted le podría pasar, ¿ya? Dice, usted ha sido invitado por su novio, o novia, o novio, ¿verdad? Yo dije, chuta, y si hay dos ladies acá en nuestro curso, ¿verdad? Si yo le digo, usted ha sido invitado por su novia, entonces, no sé, no sé cómo se llama la chica acá, la Bárbara me podría decir, profe, yo no voy a hacer este problema. ¿Por qué? Porque es un problema para hombres, pues no es para mujeres, yo no estoy identificando ese problema y no hace la prueba. Entonces, como ahora anda la cosa así, me puse en el peor escenario, así que todos están obligados de hacerlo. La Bárbara dirá que ha sido invitada por su novio, y no sé, Paul Brandon dirá que ha sido invitado por su novia. Bueno, el tema es que han sido invitados a una fiesta de celebración de los 50 años de matrimonio de los padres de la novia o del novio. Debido a que usted quiere causar buena impresión, que está conquistando lo que podría ser su futura esposa, ¿no? Entonces se hace el bonito. Debido a que quiere causar buena impresión, decide ir temprano a la casa para ayudar en los preparativos. En el lugar, la familia se entera que usted estudia ingeniería eléctrica en la prestigiosa Universidad de Antofagasta. Buenísimo, el mejor yerno que puede tener, ¿no es cierto?, la familia, ingeniero electricista, maravilloso que hay de la facultad. Y a reglón seguido le pasan la boleta, por lo cual le solicitan que colabore en resolver el tema del audio. Se dispone de un equipo de 60 watts de potencia, sin embargo, en la celebración anterior, los parlantes del equipo fueron dañados. Dos vecinos han ofrecido los parlantes de sus equipos. El primero, Pancho, tiene un equipo de 80 watts de potencia, el cual está dañado, pero tiene 4 parlantes buenos de 20 watts cada uno. Asimismo, el otro vecino, Pedro, tiene 4 parlantes antiguos, que son de excelente calidad, de 15 watts cada uno. El padre del novio o la novia le pide que conecte 3 parlantes del vecino Pancho, porque cree que podrá obtener los 60 watts que estos tienen. ¿Ya? No se olviden que el equipo tiene 60 watts, entonces el papá saca la cuenta, porque parece que algo le pegaría a la electricidad al papá, y dijo, claro, si le pongo los 4 parlantes me va a dar los 80 watts y me podría quemar mi equipo. Entonces ya, conéctate los 3 parlantes de 20 watts del Pancho, te dice el padre de la novia. La madre de la novia o del novio le pide que conecte los parlantes del vecino Pedro, debido a que son como de muy alta calidad, fidelidad de sonido. Ella sospecha que se obtendrá mejor calidad de música conectando esos parlantes. Los parlantes de Pedro, ¿no es cierto?, son 15 watts cada uno, y son 4, en el fondo son 60 watts, así como que le vienen calzados, ¿verdad? Está de cajón, pues si son 4 parlantes 15 watts, me da 60 watts, mi equipo es 60 watts, listo, a bailar, señores. Pero usted, más encima le mandaron un sapito para la fiesta, hay un compañero curso, que ya hizo teoría de redes 2. Entonces el compañero de curso le sugiere que conecte los 4 parlantes del vecino Pancho.
Y dice, ya que no existe buena adaptación de impedancia, por lo tanto no se van a lograr los 80 watts de salida y no se va a quemar el amplificador y así tenéis más potencia. Entonces aquí hay 3 personas metiendo la cuchara. Y después, por último, usted es el responsable de la solución del problema. Por lo tanto, debe encontrar la solución técnicamente adecuada de este problema. Y la pregunta que además se le hace, ¿existe más de una solución? En cada caso, compruebe la potencia que se transferirá a los parlantes. O sea, independiente si se toma la opción A, B, C, D o la que a ustedes se les ocurra, calculen lo que va a producir, la potencia que se le va a transferir a los parlantes. Y las características técnicas de los componentes son las siguientes. El amplificador es de 80 watts, impedancia de entrada, mira, ahí yo me equivoqué, ahí es de 60, le voy a cambiar al tiro antes que esto se vaya, es 60 watts. El amplificador es de 60 watts y la impedancia de entrada del amplificador son 4 ohms. El parlante del vecino Pancho es de 20 watts y la impedancia de entrada es de 8 ohms. Y el parlante del vecino Pedro es de 15 watts, los parlantes cada uno, y una impedancia de entrada de 12 ohms. Ahí tiene el lío, ¿ah? Y si usted no lo hace bien, olvídese que le van a dar la pasada para casarse, pues si nadie le va a decir que su hija se case con un tipo que no sabe, pues está estudiando ingeniería eléctrica y la fiesta fue un desastre porque no se escuchaba nada, puro ruido en la música, están celebrando los 50 años y le echaste a perder la fiesta al suegro, no, olvídate, date por muerto si no haces bien la pega. Bueno, ahí tienen un problema inventado, pero que es del mundo real, pues. Esta cuestión ya lo hemos vivido varias veces. Lo primero que uno cuando va a visitar a la novia, al novio, al tío, a la abuelita, lo primero que le pasan es la plancha. Po. Ay, hijo, por favor, arréglame la plancha. Ahora no se usa mucho porque ahora las planchas no se arreglan, pero antiguamente se arreglaban. Yo quemé varias mesas arreglando planchas, así que después me odiaban ahí cuando me invitaban de visita. Algo me echaban. Y si no, oiga, vecino, jovencito, arrégleme la radio. Ay, arrégleme si no tengo idea cómo son las radios. Ahí había que ponerse a estudiar. Y en este caso, la fiesta. ¿Quién no ha ido de DJ a una fiesta? A mí también me contrataban como estudiante para ser DJ de los matrimonios. Tenía que armar toda la cablería y parlantes para allá, para acá, la música. Entonces, esto le puede pasar a usted en cualquier momento y usted tiene que saber qué parlante hay que conectar y si los va a conectar en serie, en paralelo, para que se produzca la mejor adaptación de impedancia y calcule la potencia. Porque es un problema que tiene 2 variables. Primero están las potencias, no hay que quemarse los equipos. Y segundo está la adaptación de impedancia. Entonces nosotros sabemos que la adaptación de impedancia es máxima cuando las impedancias se parecen a la impedancia de Thevenin. Y en este problema te están dando la impedancia de Thevenin porque te dicen que la impedancia del amplificador es 4 ohms. Pero tenía ahí una mezcolanza de parlantes que tienen distintas impedancias y entonces hay que empezar a jugar con las configuraciones para saber cuál es la que se puede acercar más a la impedancia que genera la máxima transferencia de potencia, pero que a su vez no se viole la potencia para no echarse el equipo. Entonces ahí hay que calcular realmente para cada configuración qué potencia va a salir realmente, se va a consumir y cuál va a ser la mejor forma de transferir el equipo hacia los parlantes. Bueno, como le digo, esta materia se usa mucho en este tipo de problemas de adaptación de impedancia que son a pequeña potencia, ya sea señales de comunicación, señales de audio, computadores, todo lo que en el mundo de la electrónica y la procesamiento de señales, normalmente estos teoremas pueden aplicarse, porque como les dije, la potencia es muy pequeña, así que si la mitad de la potencia se queda ahí no nos afecta desde el punto de vista de la eficiencia. No podemos admitir que eso ocurra en un sistema eléctrico. ¿Se entiende el problema, no? Sí, profe, pero Ya, hay que creer. espero que se entretengan. ¿Cuál es el pero? Ya empezaste con los peros. No, que hay que meterle harta cabeza, ¿no?
cuando ustedes estén en la empresa, probablemente le van a hacer coaching. Se los van a coachear, como dice uno. Y ¿cómo le llaman estos tipos que son? No tienen un nombre, estos viejos que se dedican a este tipo de cosas. Los coaches. ¿Eh? Los coaches, lo primero que le enseñan a ustedes es nunca diga pero. ¿Ya? Nunca diga pero. Hay palabras que uno tiene que eliminar del lenguaje, así, para lo que se llama liderazgo positivo, ¿no es cierto? De motivación. Elimine los psicólogos. ¿Ah? Los psicólogos también dicen elimine la palabra problema. Yo en realidad voy a tener que hacer eso. Yo creo que estoy pecando con respecto a los entrenamientos que he tenido. Este debería ser, ¿sabe cuál es la palabra clave aquí? A ver si a alguien se le ocurre. ¿Qué palabra deberíamos usar acá en vez de problema? Ejercicio. Podría ser esa es una palabra, ya. Ese es mejor, ¿verdad? Porque el ejercicio, a uno como que una palabra positiva, que es lo que uno puede ser un ejercicio. ¿A quién no le gusta el deporte? ¿A quién no le gusta salir a correr, a jugar a la pelota, lo que sea? El ejercicio siempre para nosotros es algo que nos genera inmediatamente, nos activa neuronas, ánimo. Problema, se puso difícil en el mundo. Los psicólogos dicen, cambia la palabra problema por desafío. Tengo un desafío. La vida está llena de desafíos y sin desafíos hay muchos que no podríamos vivir. Los ingenieros en particular, nuestra pega consiste decimos nosotros, en resolver problemas, ¿sí? Pero en realidad nuestra prueba consiste en enfrentar los desafíos y encontrar soluciones. Tenemos que ejercicio, exacto, no sé qué idioma es ese. Así que eso está bien. Así que no, aquí no hay problema. En este curso no existen los problemas. En este curso existen los desafíos y los ejercicios para entrenarnos para el ejercicio de una profesión, perfeccionar nuestras habilidades cognitivas y también del hacer. Para eso estamos centrados acá. Yo me comprometo, por un lado, no hacerle la vida difícil nomás y solamente pedirle lo que se le debe pedir, que todo estudiante debe saber hacer bien su pega. Si no la sabe hacer bien, no les puedo aprobar. Ustedes me tienen que demostrar que saben usar en información que se les está entregando. Entonces, como un ejercicio para pensar, ahí se pueden juntar en la casa, mientras se toman un cafecito y le ponen cabeza. Es un problema fácil, en realidad, de suma y resta, no es un problema de derivadas parciales, como eso fue la demostración. Estos problemas son muy prácticos, pero sí una calculadora, el MATLAB, porque hay que hacer varios cálculos de configuración, y configuración A, B, C, D, y calcular las potencias que se consume en el Thevenin y en la carga, y vamos a ver qué potencia les va a salir. ¿Ya? No se olviden que si se mandan un Condoro, adiós mi novia, pues, ¿ah? Ahí va a quedar botado. Bien, y en esto quería, como para ir cerrando, ver el tema de los transformadores, ¿ya? Se me había olvidado en algún momento trabajar, como nos queda muy poquito tiempo, esto va a quedar un poco de desafío, ¿ya? Espero que los desafíos los enfrenten, ¿ya? No le estoy dando desafíos para la casa para que no los hagan, lo estoy dando porque son cosas que les van a servir en el momento y yo las voy a evaluar. Hay un dispositivo que se llama el transformador. La teoría del transformador ustedes lo van a ver en el próximo curso que se llama sistema de energía. Es una cosa larga porque primero tienen que pasar por el curso de campo electromagnético. Ustedes ya vieron un curso de física 2, ¿verdad? Donde ven teoría electromagnética. Así que ya saben un poco lo que son los campos eléctricos y los campos magnéticos, y saben las leyes fundamentales, la ley de Farad, la ley de Gauss, ¿no es cierto? La ley de Ampère. Todo lo que vieron en esos cursos. No creo que lleguen a las ecuaciones de Maxwell, ahora en campo magnético seguro que las tienen que ver, la ecuación de la teoría electromagnética de Chomsky-Maxwell. Bueno, el resumen de todas esas teorías, ¿no es cierto?, que son fundamentalmente conocimiento de ciencia básica, desencadena en dispositivos que hoy día existen en la realidad y lo usamos prácticamente en todos lados. No hay una casa en este planeta que no tenga un transformador metido dentro de su casa. De hecho, si ustedes están conectados
a este momento es porque hay un transformador alimentando su computador. Si no, no podrían estar ahí, porque los computadores no trabajan con los 220 volts que viene de la casa, trabajan con 12 volts. 12, 17 volts, 18 volts, depende del estándar que esté usando la industria que fabricó. Así que eso significó que hay un transformador metido ahí por todos lados, el refrigerador, no sé, todo. Casi en todos lados está el transformador metido. Entonces yo no me voy a meter en la teoría electromagnética, eso lo tienen que ver en campo, y nosotros solamente necesitamos conocer las relaciones que rigen el comportamiento de un transformador. ¿Qué es lo que es un transformador? Son dos inductores acoplados magnéticamente a través de un entrehierro que es normalmente un metal ferroso de alta calidad, hierro silicoso, de bajas pérdidas, que permite que la máxima energía que hay en este lado se transfiera hacia el otro lado. A este lado normalmente le llamamos el primario, el B1, y a este le vamos a mandar el secundario. Y en este caso, un transformador es un dispositivo que traspasa energía de un lado a otro. ¿Ya? A diferencia de las bobinas acopladas, que depende de la condición geométrica, el transformador está intencionalmente diseñado para que las pérdidas sean mínimas y la energía se transfiera casi en su totalidad de una bobina hacia la otra. Bueno, producto de toda esta ingeniería que ha habido a través de los años en los transformadores, aparece este dispositivo y que circuitalmente se representa de esta forma. La bobina de acá, a diferencia de lo que han visto ustedes en circuitos magnéticos, no la vamos a caracterizar por la inductancia ni por la inductancia de acoplamiento, porque si han hecho algún problema con inductancias mutuas, probablemente más adelante las vamos a hacer también. La bobina tiene una inductancia propia y tiene una inductancia mutua con la cual se está acoplando con otra bobina, y en este caso pasa lo mismo. Pero en el transformador todo se ha reducido a N1 y a N2. En un transformador lo que ustedes van a conocer es el voltaje del lado primario, el número de vueltas que tiene el lado primario, el voltaje del secundario, el número de vueltas que tiene el lado secundario y la potencia de este transformador. O a veces les dan las corrientes en el primario y secundario y de esa forma podemos sacar la potencia. Entonces, después de aplicar la teoría electromagnética y una serie de información, se llegan a esta regla que está acá, que el voltaje V1 dividido por V2 es igual al número de vueltas del primario dividido por el número de vueltas del secundario. Y las corrientes, la corriente del lado primario dividido por la corriente del lado secundario es igual a menos N2 sobre 1, se cambia la razón de transformación. Y N, que se llama razón de transformación, en este caso, porque depende mucho del estilo que le guste analizar al autor, el N se define como la razón de transformación, que es el número de vueltas del lado secundario partido por el número de vueltas del lado primario. ¿Ya? Entonces, en el fondo, estas dos ecuaciones se agregan al conjunto de ecuaciones que conocemos hasta este momento. ¿Cuáles son las ecuaciones que conocemos nosotros? La ecuación de una resistencia, que es la ley de Ohm, V igual a R por I. La ecuación del inductor, que es el voltaje es igual a la inductancia por la derivada de la corriente con respecto al tiempo. Y el capacitor, que la corriente es igual a la capacidad por la derivada del voltaje con respecto al tiempo. A esas ecuaciones, que son de componentes básicos, le agregamos las ecuaciones de las leyes de Kirchhoff y aparece el método de los nudos y el método de las mallas. Pero aquí estamos agregando un dispositivo especial que es distinto, que requiere un tratamiento más específico. Entonces, no hemos hecho nunca un problema con transformadores y por eso lo quise agregar para que aprendan a usar el transformador desde el punto de vista circuital. Después lo van a ver un poco en el curso de energía, como les dije, desde el punto de vista un poquito más de ingeniería, con los detalles propios de los transformadores, pero en esencia el análisis circuital no cambia, sigue siendo el mismo, porque básicamente lo que se hace es después fabricar un circuito equivalente que represente a un transformador y eso va a ser un circuito eléctrico tal como el que están viendo ahí.
Entonces ahí queda este problema, como son las 3, va a quedar de desafío para la próxima clase. Los que puedan calentar motores, háganlo y traten de resolverlo. Ya llevan 2 problemas de tarea para la casa. Uno con máxima transferencia de potencia y este otro que es hacer un análisis para calcular cuánto vale la corriente, el voltaje y la potencia en esta resistencia, cuando existe un transformador de por medio. Y acá, le tengo que dar los parámetros, sí, ya. Ahí les voy a cargar los parámetros y voy a subir este material ahora al portal, para que tengan todo lo que se agregó hoy día de la clase hoy día, lo tengan disponible ahí por si quieren trabajar un poco. Bien, ahí entonces les entrego ese material y le agrego esa información que les va a servir. ¿Alguna consulta? Profe, ¿Subir también la imagen que mostró de las conexiones de Chile? ¿Cómo? La imagen que mostró de las conexiones que pasaban por Chile, las conexiones eléctricas. El Sistema Eléctrico Nacional. Ya, les voy a poner entonces el plano del Sistema Eléctrico chileno, para que lo vayan conociendo de a poco. Ya, por lo menos en la gráfica de la figura. Bueno, a rato podemos ir conversando cosas más prácticas, porque tenemos mucho que aprender, hay todo un futuro por delante, pero tampoco los quiero abrumar con tanta información, porque hay que irse de a poquito. Ya, estamos en contacto entonces. Profe, gracias, hasta luego. Ya, que descansen. profe, ¿la Chao, prueba profe. cuándo era? ¿Ah? ¿O cuándo era la prueba? Yo creo que lo más seguro es que va a ser, se las voy a dejar después del miércoles, no sé qué día les conviene. Pero al final, como es tiempo de ustedes, si es más como después de la clase del miércoles o del jueves, no sé cuál les conviene más. Ahí me confirman el martes, para que nos calentamos ahora la cabeza. Ya, profe, gracias. Ya. Ya, profe. Chaito. Ya, que estén bien. Chao, profe. Chao, chao.